Profe, buenos días. ¿Ahí se le Buenos escucha bien? días. Ok, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Me esperan unos minutos, ¿sí? Listo, empezamos. Ya estamos grabando. Primero voy a pedir, digamos, excusas eh, por lo que pasó el día de ayer, ¿ya? Que tenía dos videoconferencias cruzadas, la de ayer y la de hoy. Entonces, como O sea, como pueden darse cuenta en el anuncio, coloqué martes, porque era martes, sin embargo, se me fueron las luces en el número y no era 23, sino 24. Ya, pero yo sabía que era martes. Entonces, cuando programé la sesión, aunque sabía que era martes, coloqué 23 y tenía las dos videoconferencias cruzadas, la de ayer y la de hoy. Entonces, pido disculpas por ese error que tuve. También cuando programé en Teams, como había puesto martes 23, coloqué allá 23 en vez de colocar 24, ¿ya? Entonces, eh, pero una vez corregida la cuestión, cambié las fechas y estamos aquí para hacer la sesión correspondiente. Igual en el cronograma estaba que era martes, o sea, no me he volado nada. O sea, lo único fue el error de colocar en el anuncio y en Teams, pero ahí decía que era martes. ¿Listo? Entonces pido esa excusa. ¿Ya? Bueno, ayer iniciamos nuestra segunda semana y con ella nuestra segunda unidad. Nuestra segunda unidad se llama circuitos eléctricos. Empezó el día de ayer y termina el día viernes 27 de septiembre. ¿Qué se debe hacer en esta semana?
Bueno, primero descargar el material de formación. Aquí nos dice que está en mis cursos, este número identifica el programa de formación y este indica el curso en el cual usted está matriculado, el 3081992. ¿Sí? La regional Cesar es el 20 y el Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural, y es el 9521. Está en actividad 2, material de formación, fundamentos eléctricos. Clic para acceder al recurso educativo. Entonces, si yo sigo esta ruta, entonces tengo panel de navegación, el curso correspondiente. Ya en este caso voy a abrir el que termina en 3. Este termina en 2, usted abre el 2 y el otro termina en 3. ¿Listo? O sea, cada anuncio tiene su parte respectiva. Actividad 2, me voy donde dice actividad 2. Entonces, aquí actividad 2, material de formación 2, material de formación 2 y clic para acceder al recurso. Entonces, clic para acceder al recurso. Se abre el PDF y este es el material que usted tiene que estudiar. De los que están presentes, si ya leyeron el material y tienen alguna pregunta con respecto al material, bienvenidas las preguntas. Si usted está utilizando el navegador Mozilla, que es el que recomiendan para Sayuna, si le dan aquí en este icono que es guardar, van a descargar el material a su disco duro, y el cual podría usted estudiar sin tener acceso a internet después. Entonces siempre se recomienda bajar el material de formación. Este material de formación dice que tiene 16 hojitas. Entonces es un material corto que va a estudiar aquí clasificación del circuito eléctrico, los elementos básicos, circuito abierto, circuito cerrado. Y aquí en esta página, en la 5, ya comienza a hablar de qué se trata. ¿Ya? Entonces, aquí nos hablan o nos recuerdan cómo se genera la energía por fricción, magnetismo, calor, luz, reacción química, presión y otros. ¿Ya? Y nos habla de que un circuito eléctrico es un complejo dispositivo de elementos interconectados entre sí. Entonces, aquí está cómo se pueden clasificar los circuitos eléctricos. Los puedo clasificar por señal, entonces los tengo de continua, alterna, mixtos. Por el régimen, los tengo periódico o transitorio, los tengo permanente. Por el tipo de componentes, eléctricos, los que usan resistir, nada más resistencias, inductancias, capacitancias o la combinación de ellos, y electrónicos, los que utilizan ya, digamos, diodos, transistores, circuitos integrados, etcétera. Y por la configuración, serie, paralelo y mixtos. Y dice que estos últimos son los que se va a ocupar esta unidad. O sea, en esta unidad usted va a estudiar un circuito serie, paralelo y mixto. ¿Cuáles son las características y componentes que lo integran? Bueno, básicamente son 3 y esto está esta pregunta salió en la evaluación in- inicial, ¿sí? En esta evaluación inicial, ahí está esta pregunta, ¿ya? Entonces, son la fuente de alimentación, el receptor y los cables, los que transportan la energía.
¿ya? Y es un circuito cerrado, es un circuito por el cual circula corriente. En este caso vemos aquí un interruptor, está cerrado, entonces la corriente fluye y por eso la lámpara está prendida. Y un circuito abierto, en este caso el interruptor está abierto, entonces la corriente llega, no tiene por dónde pasar, no hay circulación de corriente y por lo tanto la lámpara está apagada. Un circuito serie, entonces nos dice aquí que los elementos están conectados consecutivamente, uno detrás de otro, y aquí nos dan un ejemplo. Entonces, de el polo positivo va al interruptor, del interruptor a un terminal de un bombillo, del otro terminal del bombillo a otro terminal del bombillo y del último terminal va al polo negativo. Entonces, estos son bombillas en serie. Un circuito serie tiene unas características de que si yo, digamos, quitar esta bombilla, es como si tuviera un interruptor, entonces no va a haber circulación de corriente. Entonces, si quito un elemento de la combinación serie, se interrumpe la corriente y no va a prender, digamos, ningún bombillo. Y aquí tengo las características de un circuito paralelo. Entonces, ambos terminales de los bombillos están interconectados entre sí. Entonces, miren de qué. Un terminal de este bombillo está con un terminal de este y el otro terminal del bombillo está con el otro terminal de este de acá. Entonces, eh, característica del circuito paralelo es que yo puedo quitar un bombillo y el otro sigue prendiendo porque este también está conectado directamente a la batería, ¿sí? También nos habla de un cortocircuito, ¿ya? En este caso, digamos, cuando se unen los polos positivo y negativo de, del generador, que la representan aquí con una batería. Entonces, ese es un corto. Nos hablan de la sobrecarga. Entonces, por ejemplo, esta batería o este generador, para no llamarle batería, tiene una capacidad, por decir algo, de 1 amperio, por poner un ejemplo. Entonces, si yo conecto algo que consuma 0.1 miliamperio, 0.1 amperio, él va a tener la suficiente corriente para que ese elemento prenda. ¿Cuántos elementos podría conectar si él es capaz de suministrar 1 amperio? Si tengo un elemento de 0.1 amperio, podría conectar 10, ya que los 10 me dan 1 amperio. Pero si conectara un elemento que consume 0.5 amperios, podrían únicamente conectar 2 elementos, porque los dos, o sea, hablando de en paralelo, conectados en paralelo, los dos me consumirían el 1 amperio. Pero si el generador tiene 1 amperio y cada elemento de esto consume 0,5 y yo agrego otro aquí en paralelo de 0,5, el consumo de corriente sería de 1,5. No, el generador no tiene esa capacidad de generar 1,5 amperios. Entonces, eso sería una sobrecarga y el resultado va a ser que el voltaje disminuya. Si es un generador de 9 voltios, al colocar una sobrecarga, el voltaje va a disminuir a 8, a 7, a 5, no sé, ¿ya? Dependiendo la sobrecarga que se le coloque, ¿ya?
Esto se puede ver bastante en, en los barrios. En los barrios colocan un transformador en la cuadra, un transformador de esos que va a suministrarle voltaje y corriente a cada casa. Entonces, el transformador lo diseñan, por ejemplo, o lo colocan con una potencia de que va a alimentar 10 casas, pero ellos asumen que cada casa va a consumir, digamos, 10 amperios, por poner un ejemplo. Entonces, 10 amperios por 10 casas serían 100 amperios. Entonces, colocan el transformador de 100 amperios. Pero resulta que ellos, digamos, en su mente están de que van a tener una neverita ahí de poco consumo, van a tener un televisorcito ahí, van a tener un abanico y 2 focos, por poner un ejemplo. Cada casa va a tener eso. Pero resulta de que eh, una persona compró un aire acondicionado, ¿ya? Consume, le pone esa carga a su casa, ¿ya? La otra persona compró una nevera de esos nevecones que consumen más y la otra casa plancha todos los días casi 2 horas. Entonces, ese consumo adicional es la sobrecarga y el voltaje podría ver de que en las casas los bombillos parpadeen, o sea, porque el voltaje baja por la sobrecarga que se le está haciendo. No sé si me he explicado en lo que es la sobrecarga. Y existen las protecciones eléctricas como los circuitos de retorno a tierra. Este es algo que se implementa bastante hoy en día. eh, las puestas a tierra, ¿ya? Para que evitar de que si hay un corto se dañen los electrodomésticos, sino que ese corto se vaya a tierra o a masa, ¿sí? Para evitar daños en los electrodomésticos, ¿ya? Esto es lo que se conoce como circuito a tierra. Normalmente es el negativo del generador el que se conecta a tierra. Aquí están los diferentes símbolos que se usan para conexión a tierra o a masa. Y ese es todo el material de formación, ¿ya? Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, hagan la pregunta. ¿Ninguno tiene pregunta? Continúo. Bueno, entonces ese es el material de formación. ¿Qué más dice mi anuncio? Dice que debo descargar la guía de aprendizaje. Y aquí está la ruta para la guía de aprendizaje. Entonces, ya estoy en actividad 2 según lo que me dice el anuncio. Actividad 2. Y aquí tengo de primero la guía de aprendizaje 2. Y clic para bajar la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje es la que nos va a decir qué tenemos que hacer de evidencias. Aunque el anuncio me dice que son 2 evidencias, por ejemplo, aquí no me dice qué tengo que contestar en el foro, no me dice qué tengo que hacer en el taller, simplemente me dice que es un foro y un taller, pero la guía es la que me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, miren de que como es la segunda guía, ya esta segunda guía no me habla de esas actividades iniciales, ya que sí me habló la primera guía, porque esas actividades iniciales de las que estuvimos hablando la semana pasada,
deben hacerse en la primera semana. Entonces, ¿qué tengo que hacer esta semana? Bueno, un foro, contestar un foro. Entonces dice, estimado aprendiz, la electricidad y la electrónica son dos palabras tan relacionadas que muchas veces se tienden a confundir ambos conceptos. En este foro le invitamos a que reflexione en sus similitudes y diferencias teniendo como base la siguiente fuente de consulta, escrita en el año 2010 por el docente de la UCA, debe ser una universidad, no sé, Carlos Antonio Leal Sabaña. Entonces, Carlos Leal dice, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la electricidad es la propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones con cargas negativas o protones con cargas positivas. Yo, en este caso Carlos Leal, diría en pocas palabras, electricidad igual a fenómeno físico y natural. De acuerdo con el mismo diccionario, la electrónica es el estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. Yo, en ese caso Carlos Leal, diría electrónica igual estudio del fenómeno físico y natural, es decir, lo que me permite predecir y controlar los fenómenos físicos y adaptarlos a la vida cotidiana. Finalmente, todo lo electrónico es eléctrico, pero no necesariamente lo eléctrico es electrónico. Pensemos en lo siguiente. Utilicemos un bombillo, un interruptor y una fuente para construir un circuito. Si consideramos que el fenómeno ya se ha estudiado lo suficiente y que el interruptor es el controlador, podríamos decir que estamos en presencia de un circuito electrónico. Lamentablemente, no es verdad. Estamos en presencia de un circuito eléctrico. Si bien es cierto que podemos decidir cuándo encender y apagar el bombillo, no podemos controlar el flujo de corriente ni el voltaje, mucho menos el tono de color. Si colocamos el mismo bombillo en un moderno sistema de luces controladas digitalmente, entonces sí podemos controlar la intensidad y el tiempo. Podríamos controlar también la dirección de iluminación y, por qué no, también la forma de rayos resultantes. Es decir, estamos en presencia de uno o varios circuitos electrónicos que me permiten controlar y predecir el comportamiento de los componentes del circuito. Entonces dice, después de haber leído el material de formación, o sea, nuestro material de formación, ¿sí? Participe en el foro Electricidad y Electricidad, argumentando y debatiendo la respuesta a la siguiente pregunta orientadora. Entonces, usted debe contestar esta pregunta. Esto es lo que tiene que contestar en el foro. Al hacerse referencia a electricidad y electrónica, ¿se está hablando de lo mismo? Justifique su respuesta. Les recuerdo que esta partecita no la hagan, la de explorar las respuestas de los compañeros y retroalimentar dos de ellas. Esto no lo hagan, nada más contesten su pregunta. ¿Cómo participa en el foro? Bueno, me voy a actividad 2. Después de guía de aprendizaje, material de formación, tengo aquí foro temático. Me voy a pasar a rol de aprendiz. Entonces, listo. Le doy aquí, foro temático. Puede hacerlo acá directamente, ¿ya? Pero yo le aconsejo que mejor añada un nuevo tema de debate.
añadir un nuevo tema, coloque el asunto, mi participación en el foro, y aquí escribe la respuesta a esa pregunta que me dice aquí, ¿sí? Es lo mismo, electricidad y electrónica, pero justificando su respuesta, ¿ya? Por favor, no me manden respuestas de ChatGPT. Usted puede investigar en ChatGPT, pero por favor escriba usted su respuesta. No me copie y pegue la respuesta, por favor. Eso está muy mal visto. Yo no le voy a poner mala nota en este foro si me copia de ChatGPT, pero en la última semana sí me pongo estricta, ¿ya? En la última semana sí me pongo estricta y si está copiada de ChatGPT, yo le paso por una página que me dice si es de ChatGPT y le califico mal, ¿ya? La copia no está permitida. Entonces, por favor, usted puede investigar, pero escriba su conclusión de lo que investigó. Ya saque su propia investigación. Entonces, una vez que usted contestó aquí, simplemente le dice enviar al foro y ya con eso contestó No, su evidencia. ¿Sí? ¿Escucho? y aparte que uno no puede confiarse pues totalmente de lo que dice ChatGPT, porque si bien eso responde a cualquier pregunta y tiene amplios conocimientos sobre cualquier tema, eso también Sí, tampoco da una respuesta correcto. pues general, o sea, una respuesta enfocada. Sí, estamos de acuerdo. Hay cosas que ChatGPT distorsiona y bueno. eh, ¿Quién estaba hablando? ¿Daniel? Daniel tiene la mano levantada. ¿En qué quieres participar? Yo te escucho, Daniel. Mientras Sí, Daniel habla, dígame, sigo dígame. explicando. Ah, tú eres No, el que no, estabas hablando. Ah, entonces pues, para que bajes la manita entonces, que la listo. tienes ahí levantada, ¿ya? Ok. Y lo que te estoy diciendo es porque ya me he encontrado en los foros con esa cosa, y es copy y pegue, o sea, tal y cual como sale allá. Entonces, no es conveniente, ¿ya? ¿Qué dice la otra actividad? Es un estudio de caso, circuitos eléctricos. Dice, como diseñador de obras civiles, se nos pidió realizar la distribución eléctrica de una casa como la que se muestra a continuación. Entonces, esta es la casa a la cual hay que hacerle lo que dice la guía. No es otra casa, es esta de aquí. Aquí tengo dormitorios. Esto que dice aquí, CL, son los closets. Aquí este es el baño. Aquí tengo un estudio. Aquí tengo otro dormitorio. Aquí tengo la cocina, la lavandería, la sala comedor. ¿Sí? Entonces dice, como requisito se nos pidió instalar una lámpara en cada dormitorio con su respectivo interruptor. Pero para ampliar esto, hay que bajar un anexo aquí. Bueno, aquí no dice, espérese un momentico.
Cuando entro aquí a estudio de caso, aquí tengo un anexo. El anexo tiene lo mismo que dice la guía, pero aquí está la casa más amplia y, ¿cómo es que se llama? Y con mejor resolución. Voy a ampliar de todas maneras aquí la pantalla para ver, ¿no? Entonces nos dice que en esta casa una lámpara en cada dormitorio con su respectivo interruptor. Entonces debo instalar una lámpara aquí, otra acá y otra acá, con el interruptor. Entonces, si yo analizo bien, aquí está la puerta, aquí está la puerta, ¿sí? Entonces, normalmente los interruptores están al lado de la puerta en el sentido, digamos. Si yo abro esta puerta hasta acá, el interruptor debería estar en esta pared. No lo puedo poner aquí porque aquí está el closet. Entonces no puedo poner el interruptor acá. Sin embargo, para este dormitorio que tengo acá, sí podría colocar el interruptor aquí, en esta pared. O en su defecto, cuando yo abra la puerta, poner el interruptor acá en este punto. ¿Ya? Los bombillos normalmente se colocan en todo el centro de las habitaciones para que la iluminación sea, digamos, pareja. ¿Ya? Hay algunas constructoras que se les da por poner los bombillos en una pared y eso ocasiona que haya más luz en una parte que en otra. Entonces no es conveniente. Aquí, en esta habitación, sí detallo, esta puerta, no podría colocar el interruptor cuando abra aquí la puerta en esta pared. ¿Por qué? Porque ahí está la cama. ¿Sí? Tendría que colocar el interruptor en esta pared de aquí. Entonces, son cositas a tener en cuenta. ¿Ya? Sé que no son expertos en esto, pero para eso estoy dando las indicaciones, digamos, de dónde colocar los interruptores. En este baño, bueno, veamos qué nos dice de los baños. Listo. Con sus respectivos. Ahí están los dormitorios. En la sala comedor, dos lámparas que funcionen con un solo interruptor. Entonces, aquí tengo la sala comedor. Entonces, los dos focos podrían ir uno aquí, otro acá, ya dando una cuestión pareja. Esta puerta abre hacia acá, entonces el interruptor necesariamente debe ir en esta pared, ¿ya? Ahí es donde debe ir el interruptor. En los baños, una lámpara con un ventilador que se active tan pronto se accione el interruptor. Entonces, un baño, dos baños. La puerta abre hacia acá, ahí se nota. Entonces, el interruptor debe ir aquí, en esta pared de aquí, en esta de aquí. En ese pedacito de pared debe ir el interruptor. ¿Ya? Entonces, una lámpara y ventilador. ¿Ya? Si esta es la parte de la ducha, el ventilador debería ir, sobre todo, es acá en esta parte. ¿Ya? Y aquí la puerta abre hacia acá. Entonces, por el espacio que veo, el interruptor debe ir en esta pared de aquí, lógicamente a la altura correspondiente, pero debería ir en esta pared. ¿Ya? Recuerden, los baños es
lámpara y ventilador. En el estudio, una lámpara más. O sea, aquí tengo el estudio, la puerta abre hacia acá, por lo tanto, lo más conveniente es que el interruptor vaya en esta pared de aquí, ¿ya? En esta pared de aquí, a la altura respectiva. En la cocina, adicional a una lámpara, tenemos un extractor de olores con interruptores independientes. Entonces aquí tengo la cocina, como aquí está la estufa, aquí debe ir el extractor. El interruptor del extractor normalmente va ahí en esa misma pared y el bombillo puede ir más o menos aquí en la mitad y el interruptor podría ir en esta pared o en esta de aquí, ¿ya? El interruptor de la cocina. El interruptor del extractor sí va aquí. El extractor aquí, el bombillo puede ir aquí en la mitad. Y la lavandería, una lámpara más. Entonces aquí en la lavandería, una lámpara, la puerta abre hacia acá, ahí se nota, o yo, por lo menos yo la noto, abre hacia acá, por lo tanto el interruptor debe ir en esta pared, pero del lado de adentro, ¿ya? Si aquí ponemos el interruptor, bueno, aquí podremos poner los dos interruptores, tanto el de la cocina como el de la lavandería en esta pared de aquí, se podría colocar, ¿ya? Entonces dice, diseñe el plano eléctrico donde se evidencie qué elementos están en serie y cuáles en paralelo. Suponga que se tiene una fuente de alimentación única de 110 voltios. Sí. Entonces, eso lo puede hacer usted aquí en este mismo documento de Word. Entonces, si yo busco aquí, por ejemplo, planos eléctricos de casas, voy a poner aquí imágenes. Bueno, aquí podemos observar, digamos, los bombillos los pintan redonditos de color amarillo, ¿ya? Entonces yo podría aquí decir acá en insertar formas, aquí las formas redondas, yo podría colocar aquí, ¿ya? Acá en relleno de forma, ponerlo amarillo, ¿sí? Puedo copiar, pegar esa forma. La idea no es que sea grande, pero después lo achico. ¿Eh?
Esta podría ser una manera de hacer esto. Por ejemplo, ahí, y En el estudio es muy importante la luz. sí. El interruptor es este de aquí, vean que está, digamos, pegado a una pared. Esto de acá es un tomacorriente. Acá no nos piden tomacorriente, ¿ya? Entonces, el interruptor, otras maneras de hacer el interruptor es como con una S, ¿ya? Luis está pidiendo, levantó la mano, comenta Luis, ¿ya? Entonces puedo hacer como una S. Profe, buenos días. Buenos días, ¿te escucho? Sí, señora. Lo que pasa es que, pues, en cuanto al plano, uno puede hacer un planito, es que se está en 3D, ¿cierto? En planta, como en planta, y colocar los iconos, pues, los gráficos para la tarea. Sí, tú puedes hacer uno en 2D, pero de esta casa, tal y cual como es esta casa. Ah, Ya sí, no claro, como está es, esa. Ujú. sí, correcto, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que, digamos, pueden aprovechar este y hacerlo así también, ¿ya? Entonces, digamos, Ok. aquí colocan el interruptor, ¿qué es? Yo no sé. Vamos a hacerlo otra vez. Sí, te escucho, Luis. No, está claro, profe, gracias. Bueno. Voy a coger esta línea curva. Aquí la puedo modificar más. Aquí le puedo engrosar y aquí le puedo cambiar el color. Por decir de que sea así, o sea, no tiene que ser perfecto. ¿Listo? A ver cómo selecciono ahora yo todo esto? A ver si aquí. Bueno, y tampoco. Bueno, aquí la terminan de modificar, por decir algo. No tiene que ser perfecto, pero digamos, ese es el interruptor, usted lo lleva ahí y hay que unir esto con el interruptor. Entonces, otra forma, puede ser hasta una línea recta para que se vea, le cambie el grueso, le cambie el color, ponerla roja que se vea. Ya, esta es una manera en la que lo pueden hacer. O sea, yo simplemente les estoy dando ideas como para que no se compliquen. Lo pueden hacer en donde, sí lo pueden hacer en donde, por ejemplo, les voy a mostrar. eh, Bueno, me voy a volver a cambiar aquí. En este grupo no me han mandado todavía de este. En este grupo sí.
Entonces, este compañero de ustedes, mire, lo hizo así, lo hizo en un papel, lo pegó, le tomó la foto y lo envió. ¿Ya? Entonces, así lo pueden hacer también. Sí, profe, así es válido. ¿Ya? Sí, así es válido también. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál no es válido? Ya le digo cuál no es válido. Ah, pues yo digo que uno que baje de internet, que baje una copia de internet o algo así. Es que ya lo voy a decir. Miren cómo lo hizo la compañera. ¿Ya? Conservó las cosas de la casa. Esta es otra forma de hacerlo. ¿Ya? Entonces miren de que hay muchas alternativas. Y esta es la que no es válida. Este ya está hecho en internet hace rato. ¿Ya? Aquí presentan el circuito completo. ¿Ya? Pero ya esto ya me lo conozco. Uf, tengo como 3 años de estar viendo este circuito en internet. Listo, ustedes buscan la evidencia en internet de este curso y lo encuentran. ¿Ya? Entonces, este no es válido. ¿Ya? O sea, hagan ustedes. O sea, ¿se pueden copiar de este? Sí, usted puede copiarse, ¿ya? Hacerlo a mano, eh, hacerlo en 2D, en Paint, en lo que usted quiere, en AutoCAD, y copiar de que aquí va el bombillo, de que ahí va el interruptor. Lo puede hacer, pero no enviarme esto que ya yo sé que es copia. Sí, sí, sí me entienden, ¿no? Sí me explico. ¿Ya? Entonces, una vez que ya usted hizo lo que tenía que hacer, usted le da a guardar, ¿verdad? Entonces, usted se va, me tengo que volver a cambiar aquí a aprendiz. Entonces, ahí le sale agregar entrega, usted dice agregar entrega, busca su archivo, está aquí, estaría aquí en descargas. Entonces, usted selecciona el archivo que ya usted tiene identificado, ¿ya? Le dice abrir, le dice subir este archivo, le dice guardar cambios, le dice agregar, le dice yo, agregar, agregar entrega, guardar cambios, aquí, enviar evidencia. No tiene que hacer este último paso porque si no me queda en borrador, ¿ya? Tiene que decir enviar evidencia. Muchos aprendices me dejaron eso en borrador. Y por último, continuar.
¿Ya? Ahí tiene que quedar así, enviado para calificar en verdecito, no en marroncito. ¿Ya? Entonces, esas son las dos evidencias que hay que presentar esta semana. ¿Sí? Tal como estaba en el anuncio de la segunda unidad. ¿Ya? Aquí en este anuncio sí decía martes 24 de septiembre la sesión en línea. La verdad fue que yo saqué mal las cuentas después y cuando programé la sesión allá le puse 23, también el anuncio 23, pero yo sabía que era martes. Y para rematar el cuento, les cuento de que me metí a la sesión que tenía que hacer ayer y por el embolate no puse a grabar. Y me tocó después sentarme en la casa a hacer la grabación yo sola, sin aprendices, para que quedara la evidencia, bueno, no, para que quedara evidencia, no, para que quedara la guía de cómo hacer lo que tenían que hacer el grupo aquel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer en esta semana. Si tienen alguna pregunta, bienvenidas a las preguntas. Si no, hasta aquí llega la sesión en línea. A más tardar mañana está disponible la grabación para que la puedan ver y puedan ver la explicación que se ha dado. ¿Alguna pregunta? No, Dejo de por ahora no. compartir pantalla. No, profe, gracias. Entonces nos veremos el otro martes en la próxima sesión en línea, tal como está en el cronograma de actividades. ¿Ya? Entonces, gracias por la asistencia. Termino aquí la grabación. Perdón. Ok, perfecto.